María Luján Batallán está buscando título. Doctora en filosofía y autora del libro Ausencia Perfecta, Diana Cohen Agres. Diana, muy buenas tardes. María Luján Batallán te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, María Luján, a vos y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Diana, lamentablemente desde el Gobierno Nacional están desesperados por poner en práctica, ya en funcionamiento, el nuevo Código Procesal Penal, más allá de las recomendaciones de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, que pidió que por favor dieran tiempo, que postergaran esto, y no hay manera, no se entiende por qué esta necesidad de hacer estos cambios de manera tan abrupta. Me gustaría que nos explicaras un poco qué pensás vos acerca de esto. Bueno, concretamente el apuro es obvio que tiene que ver con la necesidad de garantizar impunidad ante el próximo cambio de gobierno. Pero el problema es que no solamente se trata, o sea, la consecuencia de la imposición del Código Procesal Penal es que no solamente va a garantizar impunidad con el cambio de gobierno, sino que además va a transformar, o por lo menos va a terminar de establecer una justicia, un tipo de justicia que se viene implementando en los últimos años a través de fallos aberrantes por parte de jueces aberrantes. Y bueno, el caso de esta semana es un caso que nos conmovió a todos. Totalmente. Estos jueces que declararon que no tenía el mismo grado de gravedad la violación de un chiquito con una orientación sexual determinada que si hubiera sido un chico con otra orientación, ¿no? Entonces, el gran problema del Código Procesal Penal, si bien, como vos bien decís, el sistema acusatorio que hoy en día se usa en todo el mundo, es que es una estrategia para que, llegado el caso, si el fiscal decide que, según el principio de oportunidad, no toma la causa, entonces una causa puede dejar de no ser investigada y no iniciarse. Entonces vos fíjate, María Luján, que las víctimas y los familiares de las víctimas vamos a estar bajo la potestad de que un fiscal acepte o no iniciar una causa. Y eso es gravísimo, Más allá de las consecuencias que va a tener precisamente desde el punto de vista de los actos de gobierno, el hecho de estar de alguna manera garantizados por fiscales adictos, ¿no? Pero yo me siento fundamentalmente en lo que tiene que ver con las víctimas de delitos callejeros o delitos como precisamente este chiquito cuyos jueces dictaminaron que no tenía el mismo grado de gravedad la violación porque se trataba de un chiquito con una orientación sexual diferente. Aparte, primero, que los jueces son jueces, no son en todo caso ni médicos ni peritos como para poder determinar. Pueden citar a un perito como, o sea, en el fallo, en el fundamento pueden citar, que el perito sostuvo tal y tal cosa, pero no está definida la sexualidad de un chico a los 6 años en su totalidad. Y menos como para decir de que el chico se travestía. O sea, es grave. Es gravísimo, porque además con los chicos no se juega. Pero además hay otra cosa más. Vos hablás de los peritos y las recomendaciones de los peritos forenses. Pero el problema es que los peritos tampoco tienen ningún poder. La palabra del perito no es vinculante. Y un caso muy concreto y muy cercano, disculpame que cambie de variable, pero que es gravísimo, también hay que recordarlo. ¿Recordás el juicio a Axel López, el jurado de enjuiciamiento del jury que se le hizo a Axel López? Sí. Bueno, Axel López, que liberó a un violador que mató al poco tiempo. En realidad hubo muchos actos delictivos de Axel López, del juez Axel López, pero vamos a recordar este último porque precisamente por este caso se le hizo el jury. Y el perito forense, el psiquiatra forense, había recomendado que el violador, porque en ese momento era un violador, no podía salir. Y sin embargo, Axel López autorizó la excarcelación. O sea que nosotros tenemos armada una justicia que se vale de peritos que son oídos cuando les conviene y cuando está de acuerdo con la ideología imperante, y cuando no les conviene, no. Hubo también otro caso que yo recuerdo que pasó tal vez medio desapercibido hace cosas de 1 o 2 años atrás, de 2 chiquitos que eran abusados por el padre Sí. biológico, y la madre hizo la denuncia, y a pesar
de que efectivamente el abuso fue comprobado y avalado por creo que cerca de 40 o 50 peritos en total. Sin embargo, como este señor era un ingeniero que gozaba de muy buen pasar, fue exonerado y fue liberado a toda culpa y cargo. O sea que esto se da reiteradamente. Lo que pasa es que en este caso, bueno, afortunadamente salió a la luz. Pero estos son los argumentos habituales en la justicia penal de la Argentina de hoy. Eso es lo que estamos viviendo. Y lo que va a ser el Código Procesal Penal es lo que no pudo ser el Código Penal porque fue abortado gracias a la acción precisamente de algunos políticos y de muchas víctimas. Y lo que se está haciendo con el Código Procesal Penal es hacer entrar por la ventana aquello que se sacó por la puerta. Es decir, se dijo no al Código Penal, no se pudo implementar, entonces se están poniendo el mismo tipo precisamente de alguna manera de ideología a través del Código Procesal Penal que está a punto de promulgarse. ¿Qué tal? Diana, Luis te saluda. Yo, a propósito de lo que estaban hablando hace un momento con respecto al abuso o a la violación, hay una salvedad que hay que hacer, no es una salvedad, es una realidad. Cuando el sexo es forzado, no importa la edad, es violación. Eso hay que dejarlo en claro siempre. Estamos hablando de una violación cuando la situación es forzada. Independientemente de la edad, tenga 1, 2, 3 u 80 años, no debería haber atenuantes en una violación. Creo que eso es importante destacarlo porque si no estamos diciendo, bueno, no, a ver, si tiene 30 la va a afectar menos a que tiene 30. No hay consentimiento en una relación sexual a los 6 años, más allá de que no sea violento. No hay consentimiento. No, pero yo voy a añadir un dato más. Vos fíjate que el argumento de los jueces es que el chico ya estaba habituado o algo predecido porque era abusado por el padre. Eso significa que la primera vez entonces es punible y en lo sucesivo no. O sea, ¿qué lógica penal fundamenta un fallo de este orden? O sea, si el padre no lo hubiera abusado, entonces, según el argumento de los jueces, entonces podría haber sido castigado como se esperaba el violador. Ahora, como ya el chico estaba acostumbrado, entonces era un hecho más entre otros. O sea, fíjense que es muy loco. Es muy loco. Además, obviamente, un chico de 6 años no puede consentir, ni siquiera puede asentir. Y entonces es horroroso y aberrante por donde se lo mire. El problema, en realidad, no es el violador. El problema son los jueces que tenemos. Ese es el verdadero problema. Porque en realidad el violador, personas perversas y patologías, hay de todo orden y en todos los países. El problema es que en cualquier otro lugar la ley funciona y ese tipo no vuelve a salir. En cambio acá, ya ves que está contando con toda la anuencia y el apoyo de la justicia. Sí, no, realmente esto es tremendo. A esto hay que agregarle que hay determinados fallos que vinieron surgiendo en estos días donde estaba claro que según el artículo 18 no se otorgaba libertades condicionales a reincidentes. Y hay libertades condicionales otorgadas a reincidentes, cosa que esto también preocupa muchísimo. Y bueno, porque en realidad en el Código Penal una de las cosas que querían justamente eliminar era la figura de la reincidencia, que les aclaro que existe en todos los códigos penales del mundo. Pero si acá te dicen, claro, que es estigmatizante. O sea, bueno, te voy a dar un comentario que también un dato más respecto de las violaciones y de la famosa estigmatización, que ya como término me da urticaria, porque ya se vació de sentido, ¿no?, de tanto que se abusó del mismo. ¿Ustedes recuerdan la ley de violadores? En realidad la ley del banco de datos, de la incorporación en el banco genético de las muestras de personas que delinquieron, específicamente de violadores. Bueno, esa ley salió hace cosa de 1 o 2 años atrás, pero pasó sin pena ni gloria, y además es una ley que no sirve absolutamente para nada. Un poco retomando lo que vos comentabas antes de iniciar nuestra conversación, de que es muy difícil que después se deroguen las leyes. Bueno, ¿por qué no sirve para nada esa ley? Porque esa ley en cualquier lugar del mundo hubiera salido de manera tal que apenas se comete una violación y se tiene la muestra del violador, entonces se recoge la muestra y se guarda en el banco de datos genéticos. Bueno, acá un movimiento político que no es el oficialismo, precisamente alegó que eso era estigmatizar a quien todavía no tenía sentencia firme. Entonces, supuestamente, se tenía que tomar la muestra y
guardada en el banco de datos recién cuando se contara con la sentencia firme. Concretamente, una persona que viola a los 20 años, hasta que tenga sentencia firme, pueden pasar 10 o 15 años. Es más, con este nuevo Código Procesal Penal, como tienen el límite de 3 años, y obviamente no van a poder resolver el caso, entonces seguramente se va a dictaminar causa falta de mérito o se va a sobreseer directamente la causa. Entonces esa persona que violó nunca se va a poder comparar su muestra con otros casos de violación. Y esa es la ley de registro de datos genéticos que tenemos para violadores. Diana, y en este caso estás hablando de de un registro al cual obviamente tienen acceso determinadas personas o organismos autorizados, no es de acceso público que yo puedo ir, preguntar y me van a dar la información así, porque si es algo que se usa con fines judiciales estrictamente. Mira, la verdad que te agradezco muchísimo el comentario, porque para que vos te des una idea de cómo se mueven en otros países, cuando vos te morás, por ejemplo, en Barrio Nuevo, tenés derecho a consultar en una especie de guía, en una sede judicial, quienes precisamente tienen antecedentes en el barrio por violadores. Y es más, hasta los autorizan, hasta los obligan a llevar especie de, ¿cómo se llama lo que se pone en los autos? En los parabrisas, de stickers. Precisamente para que la gente reconozca al violador. En cambio, acá en la Argentina, no solamente la ley de ejecución penal impide todo reconocimiento de un violador, sino que también impide cualquier injerencia en la causa. Y esa es una de las cuestiones que estamos tratando justamente de modificar desde una asociación de la cual soy miembro, que es Oficina de Justicia. O sea, nosotros como víctimas queremos tener intervención en la ley de ejecución penal. ¿Por qué? Porque somos directamente afectadas por esa ley. Claro. Pero acá en Argentina estamos tan lejos de eso, que una persona viola a los 20 años y puede seguir violando durante 10 o 15 o toda su vida, sabiendo que precisamente no va a poder ser identificado como violador porque su causa nunca fue incorporada en el banco de datos genéticos. Diana, la última pregunta. Vos como filósofa, me gustaría que me dieras tu opinión acerca de el por qué considerás que va aumentando día a día el número de femicidios. Porque en realidad va aumentando tanto el número de femicidios como el número de homicidios también. La verdad que en ese aspecto, yo quiero señalar algo, ¿no? Que yo fui la primera, o una de las primeras en escribir acerca del fallo al asesino de Wanda Tadei, Eduardo Vázquez, sí. Precisamente porque también era horroroso uno de los argumentos para que ustedes evalúen cómo funciona la justicia hoy. Uno de los argumentos era que como él trabajaba con fuego, entonces formaba parte de sus hábitos laborales. Recordemos que Eduardo Vázquez fue parte justamente, era uno de los miembros de Cromañón, ¿no? Fíjate qué loco. O sea, el tipo precisamente es uno de los, es el baterista de Callejeros y están invocando un hábito laboral como atenuante. Bueno, entonces después justamente se quitó como se apeló y, bueno, finalmente ese argumento no fue tenido en cuenta. Ahora, lo que está aumentando no son solamente los femicidios, están aumentando los homicidios en general, el delito en general. Y por más que suene antipático, en realidad está aumentando porque no hay sanción. Porque es una cosa muy simple. Si vos a un tipo que mató o que violó, lo dejás libre, no a los 25 años, como era hasta hace unos años y como es en muchos países del mundo, sino a los 3 años, que es el tiempo promedio en el que está en la cárcel un homicida o un violador. Entonces es obvio que aún para aquellos que defienden el ideal de la reinserción y de la educación y todo lo demás, en 3 años una persona no puede cambiar, una persona no puede lograr una reinserción después de haber cometido un delito tan aberrante. Y además, ¿qué pasa con las víctimas? O sea, ¿en qué quedan las víctimas? La verdad que el tema del femicidio, yo tengo una visión bastante particular, ¿no? Que yo sé que no está muy del todo de acuerdo con mucha gente que trabaja en temas de género, porque precisamente esta semana, del sábado anterior, hace una semana, precisamente en el suplemento de la Nación, ese suplemento que se llama Sábado, se dedicó toda una nota a la cuestión del femicidio. Y una escritora muy reconocida, Claudia Piñeiro,
ella comentaba que muchos hombres de alguna manera la desafiaban vía Twitter diciéndole, bueno, si hubo 300 homicidios, hubo muchos más homicidios de jóvenes, porque es cierto, hay muchos, el 85% de las personas que mueren son varones. Entonces ella, ¿cuál fue la respuesta que dio? Ella dijo, bueno, pero no es lo mismo, porque una cosa es que te maten por ser mujer y otra cosa es que te maten en un asalto. Y la verdad que yo esa lógica no la termino de entender, porque es tan grave en un caso como en el otro, porque la vida, se respeta la vida de un inocente. Entonces, me parece que poner el acento en la cuestión de género es también sesgar una cuestión gravísima como es el aumento del delito. Y el aumento del delito se explica de una manera muy sencilla, que incluso fue probada por las ciencias cognitivas. Si vos querés estacionar el auto, ¿no? Y ves un cartel que dice prohibido estacionar, la clásica E/roja, sí, se comprobó que la gente estaciona igual. En cambio, si se pone una grúa, la gente no estaciona. sí, claro. ¿Qué prueba eso? Que la sanción tiene un peso. Tal cual. Entonces, si vos sabés que salís a la calle y podés llegar a matar, y que en 2 o 3 años quedás libre, pese a lo que se dice, porque todos esos estudios son cegados, porque además se hacen en otros países con otros sistemas judiciales, la realidad es que el delincuente hace un costo riesgo-beneficio. Entonces, como en el caso del delito no hay ninguna sanción, entonces, bueno, obviamente puede ser mayor el beneficio que el costo. Ahora, ¿por qué el femicidio en particular? ¿Por qué además, más allá? Yo creo que en realidad estamos viviendo una sociedad violenta. Y en esta sociedad violenta, y bueno, sí, lamentablemente tenemos organismos del Estado que no funcionan, y eso yo lo viví, trabajo en el hospital, en el comité de ética del hospital de Vicente López, y una vez me comentaba una médica que iban a hacer la denuncia con una mujer que precisamente sufría de violencia doméstica, y el policía no le quería tomar la denuncia típica, sí. Es como si tuviera que estar muerta para que le tomaran la denuncia. Claro. Y voy a recordar otro caso, sí, de una mujer que en La Pampa fue a hacer la denuncia y hizo la denuncia, pero como tardó muchísimo la gestión de esa denuncia, cuando vinieron precisamente del juzgado sí, para tomar la causa, la chica ya había muerto. sí, Entonces sí. el argumento que se dio es que no hay, de alguna manera, no está digitalizado, no hay conexión entre la justicia y las denuncias de la policía. Claro. Entonces yo me pregunto, cuando la gente se va a Punta del Este, ponen perros para ver si llevan dólares. Ahora, para implementar un sistema digitalizado para proteger la vida humana, para eso no hay recursos. Te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ustedes por difundir todo esto. Otro abrazo para ustedes. Gracias. Diana Cohen Agrest es doctora en filosofía y autora de un libro que no deben dejar de leer que se llama Ausencia Perpetua. María Luján Batallán está buscando títulos.